a partir de hoy y hasta que el Señor nos permita, es importante que iniciemos con una serie de estudios, de meditaciones acerca de la iglesia del Señor, porque precisamente la razón de ser de nosotros estar hoy aquí es por toda la confusión que existe, por todas aquellos grupos que se llaman iglesia, que en últimas encontramos de una u otra manera que no hay algo que no cuadra, que hay algo que no encaja, no con nosotros, sino con las Escrituras. Y por esa razón también necesitamos ser afirmados en cuanto a de qué es la iglesia, de qué se trata la iglesia, por qué la iglesia, por qué la necesidad de congregarnos, cómo congregarnos. Realmente es bíblico que haya un solo pastor dirigiendo toda una congregación. Es bíblico que todos los que están en un lugar congregados se sometan y actúen como lo vemos en la mayoría de lugares, que es lo que diga una o dos personas o tres personas y el resto simplemente están allí en una posición pasiva. ¿Cuál es la posición de un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo dice la Biblia que debe ser la iglesia? ¿Cómo debe funcionar una iglesia local? Todas estas cosas, la palabra de Dios lo muestra. Pero hay una pregunta que en medio de todo eso debemos hacernos, y es: ¿por qué razón hay todo esto? ¿Por qué razón vemos como un buffet de iglesias, entre comillas, en donde yo voy allí y si no me gustó pues me voy para allí, y si no me gustó pues me voy para allá, y busco donde me pueda sentir bien, donde pueda escuchar lo que a mí me gusta, donde me hablen como a mí me gusta y donde no me hagan sentir mal? Y la mayoría de veces, si se hiciera una encuesta en la mayoría de personas que se congregan hoy en día, nomás aquí en la ciudad de Cali, y se les preguntara a usted por qué se congrega, seguramente que la respuesta sería: es que allí ese pastor predica lo más de chévere, lo más de agradable, es tan chistoso, es tan... O no, es que ahí me siento bien, es que es un ambiente lo más de agradable, es que ahí me tratan bien, es que por fin ahí sí me demuestran amor. Y todo gira en torno a lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, y por más bíblico que parezca, termino yo motivado por mis gustos, por mis inclinaciones, por lo que a mí me parece, por lo que yo creo. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué así? Si realmente todo ese destrozo que hay, todo eso de que allí encuentro el nombre de tal persona o tal denominación, allí encuentro el otro, y entonces allí el otro, y cada una de ellas tiene un nombre diferente, y cada una de ellas dice: yo digo la verdad. Todas proclaman su propia justicia, y todas dicen tener la verdad, y todas dicen que el Señor está ahí. Mateo 18:20, que es un versículo muy conocido para muchos, que dice el Señor: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí, el Señor está diciendo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo saber que realmente Él está allí? Y por eso es necesario mirar textos dentro de contextos para poder saber esa promesa que el Señor dijo, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo podemos estar seguros de que realmente el Señor está ahí? Y eso tiene que ver con... Y el Señor dijo esas palabras en Mateo 18:20 dentro de un contexto de disciplina de la iglesia, en donde si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solo. Si no te oyere, llama a 2 o 3 testigos y delante de ellos conste toda palabra, y si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano.
se nota cómo la iglesia del Señor, según la Biblia, es el lugar donde se procura la gloria suya, donde hay celo por que se cumpla su voluntad. Hay el deseo que el Señor sea glorificado de manera colectiva y de manera individual. Y Dios, cuando creó al hombre, lo creó con ese propósito, que estuviera delante de él y disfrutara de él. Él llamó a Abraham. Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le hizo una promesa. Miren el pensamiento de Dios y la expresión de Dios cuando Dios llama a Abraham. Haré de ti ¿qué? Una nación grande. Dios tenía en su corazón, estaba revelando que quería tener un pueblo, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se mantuvo fiel a su promesa e incluso a Jacob le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas. Note esto: en ti, y mire cómo termina, en tu simiente. Cuando Dios estaba hablando, 1, de una nación grande, 2, de las familias de la tierra, y 3, de la simiente, Dios estaba hablando de ese propósito que tenía en su corazón, que a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a ninguno de los del antiguo pacto les reveló plenamente, y que solamente se vino a dar a conocer cuando Cristo vino a la tierra. Y el mismo Pablo en Gálatas 3 está aclarando que cuando Dios le dijo a Abraham acerca de la simiente, no le habló de las simientes, o sea, de los descendientes, sino de la simiente, y Pablo aclara, la cual es Cristo. Ahora, ese pensamiento de Dios, ese propósito de Dios, ese plan de Dios, 1, nació en Él. 2, nació en la eternidad. 3, fue algo que Él ideó, propuso y determinó. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés que sacara a Israel y los llevó al desierto después de vencer a Faraón, Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25, en Éxodo 25, creo que es el versículo 8, miren las palabras que Dios le dice: harán un santuario para mí y habitaré entre ellos. Miren cómo Dios desde el principio, Él quería habitar en medio de su pueblo. Y le dijo a Moisés: harán un santuario para mí. Y cuando uno empieza a mirar la descripción del tabernáculo, de los materiales, de los colores, de el diseño, la forma, el orden en que Dios le dijo a Moisés que pusiera las cosas, y cómo todas esas cosas hablan de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Y cuando Dios le dijo a Moisés: constrúyeme este tabernáculo tal como yo te estoy diciendo que lo hagas, tal cual como yo te dije, con los colores, con los materiales, con la forma, con todo lo que yo te estoy mostrando aquí, hazlo tal cual, porque ahí es donde yo
voy a manifestarme, ahí voy a estar, ahí va a estar mi presencia en medio de ustedes. Porque Dios lo que quiere es manifestar su gloria a través de su pueblo, a través de esos que Él escoge, a través de esos que Él separa, a través de esos que Él llama del mundo y los trae hacia Él. Y lo que garantizaba para Israel que Dios pudiera estar en medio de ellos era que todo lo que Dios le mostró a Moisés fuera hecho tal cual como Él lo había diseñado, porque todo eso reflejaba a Cristo, a su Hijo, la gloria, la santidad del Hijo. Y por la misericordia de Dios, Dios se manifestó a través de su Hijo allá. De hecho, cuando Pablo habla en 1 Corintios 10, hablando de todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, les dice Pablo a los corintios. De la misma roca salió agua, y bebieron de esa agua que salió de la roca, y la roca era Cristo. Todo hablaba de Cristo. El trato de Dios para con el pueblo era por medio de Cristo, en figuras, velado, pero todo tenía que ver con Cristo. ¿Cómo lo entendemos? Porque en el Nuevo Testamento se revela esas verdades, se revela ese misterio, eso que no estaba claro, que estaba velado, que no se veía, lo reveló Dios en el Nuevo Testamento. Y eso se dio gracias a que Cristo fue hecho carne. El hecho de que el tabernáculo estuviera en el desierto, en medio del pueblo, hablaba de Cristo, del descenso de Cristo, de Dios en medio del pueblo por medio de Cristo. A través de Cristo, Dios se reveló al pueblo. Todo lo que Dios se propuso con el pueblo era por medio de Cristo. Y lo estaba anunciando de manera velada, de manera paulatina, periódicamente, a través del uno, del otro, del trato con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con el pueblo, con los profetas, y a través de los profetas con el pueblo. Todo hablaba de Cristo, todo apuntaba a Cristo, todo gracias a Cristo, todo por medio del sacrificio de Cristo. La muerte de cada cordero en el Antiguo Testamento era el recuerdo y el reflejo del sacrificio de Cristo, y eran esos sacrificios y esa sangre que era llevada al lugar santísimo en el tabernáculo que garantizaba que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo, porque esa sangre cubría los pecados, garantizaba que el pueblo pudiera tener comunión con Dios, que Dios estuviera a favor del pueblo de Israel, y todas las demás naciones iban a tener miedo, como lo tuvo Faraón cuando quiso atravesar el mar Rojo y dijo: Jehová pelea por ellos, devuélvanse. Y ya no había nada que hacer, porque el juicio ya estaba cayendo sobre Faraón y su ejército. Y todas las naciones, cuando se daban cuenta que Dios peleaba a favor de Israel, tenían ese temor. Era un terror, temblaban de saber que Dios se estaba manifestando en el pueblo de Israel. Ahora, ahí en Éxodo, el último capítulo, 34. Entonces, ¿qué sucedió? Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y si uno mira este capítulo 40, se repite frecuentemente expresiones como la que está en el versículo 32 al final. Dice: como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 29 al final dice: como Jehová había mandado a Moisés. ¿Sí ve? Versículo 27: como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25: como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23:
como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 21, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 19, como Jehová había mandado a Moisés. 16, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Cuál fue el resultado de hacer las cosas tal como Dios las hizo? 34. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios es celoso con su propósito. Dios es celoso con su plan. Dios es celoso con su voluntad. Dios no dejó nada a la idea de Moisés. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se le hubiera ocurrido decir, venga, ese color blanco de las cortinas del atrio, eso se enmugra muy rápido? Mejor pongamos cortinas de color negro para que no se enmugren, porque es que estamos en el desierto, hay mucha arena, y esa arena, no, eso estar lavando esas cortinas, no, ¿cuándo se secan? Y esas cortinas, no, y esa vaina, no, eso es muy difícil. No, mejor pongámosle un colorcito más oscuro para que no, ¿sí? Porque es que eso, vea, le pone la mano a alguno y ya se manchó. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, en una cosa que parece como un detalle tan insignificante, y que es lógico, pues uno dice, no, pero es que blanco, en medio de este tierrero, no, eso no tienes cuándo. Mejor negras. ¿Están de acuerdo? Sí, listo. Bueno, entonces hagámoslas negras. No. Dios dijo, harán las cortinas del atrio de lino fino, de obra de recamador, y tendrán que ser blancas, porque eso reflejaba la santidad de Dios, la justicia de Cristo, la pureza del Señor. Eso no era para que Moisés lo hiciera como él quería. Y si Moisés hubiera hecho eso, la gloria de Jehová no hubiera llenado el tabernáculo y no estaría escrito como Jehová lo dijo a Moisés. Cuando leímos el versículo 8, el 25 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero note lo que dice el 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todo esto que hemos hablado, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con hoy? ¿Qué tiene que ver? Aquí hay un principio fundamental, y es que todo lo relacionado con su pueblo, con el orden, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, para que la presencia de Dios sea real, todo lo que tiene que ver con su pueblo debe ser hecho conforme Dios lo ha establecido, tal como Dios lo ha expresado, tal como Dios lo quiere, tal como a Dios le agrada. No hay detalles al azar, no hay cosas de menor importancia o de mayor importancia, cosas que sí podemos hacer y otras que, bueno, dejémoslas ahí y como a usted le parezca bien, pues entonces hágalas y yo las hago a mi manera. Ahí hay un peligro, porque ahí es donde puede haber el hecho de que yo crea que Dios está aquí. Yo puedo estar haciendo cosas correctas. ¿Qué de malo hubiera sido que Moisés hubiera puesto cortinas negras en vez de cortinas blancas? Si en últimas eran cortinas, ¿sí o no? Pero Dios dijo, lo harás como yo te lo muestro y no como a ti te parece. No es tu idea, es mi plan. No es tu propósito, es mi propósito. Hacer esas cosas así es mezclar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre y decir, esto es lo que Dios quiere. Y ahí hay un gran peligro. Ahí es donde hay que andar con pies de plomo, con mucha precaución, con mucha cautela, pendientes y atentos a lo que la Biblia muestra con respecto a lo que Dios quiere, exige, y Dios es el mismo Dios de Israel. Dios es el mismo Dios santo, celoso, fuego consumidor, que no quiere que las cosas el hombre las haga a su manera, por más Moisés que sea, por más
espiritual que sea, por más famoso y erudito que sea, no. La Biblia muestra algo y debe ser de esa manera, tal como Dios lo dice. Y eso es lo que Pablo está hablando, y es interesante como aquí, esto que estamos hablando hoy es un preámbulo a todo lo que necesitamos empezar a ver, y esto es importante enfatizarlo porque en adelante, cuando estemos pensando en la iglesia, cuando estemos pensando en, hablemos o de la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, debemos entender que estamos hablando de algo demasiado grande, que estamos hablando de algo demasiado serio, y que estamos hablando de algo que no es dejado a la voluntad nuestra. Que cuando nos encontremos con algo que a mí no me parezca, que como que será, no, pero es que ya como que me empiezo a sentir incómodo y como, pero no, debe tener siempre presente en mi mente y mi corazón, Dios lo ha dicho, Dios lo ha establecido, Dios lo quiere, y para que yo pueda disfrutar y estar seguro de que Él se va a hacer presente, se debe hacer y debe ser como Él lo ha dicho, como Él lo está mostrando. Y Pablo, miren Efesios 3, miren cómo, vamos a leer unos versículos, no vamos a profundizar en ellos porque necesitamos por lo menos un mes para poder profundizar en esto, pero vamos a leerlos, como dije, a manera de introducción. Note cómo Pablo empieza diciendo el capítulo 3, Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Guarde esa expresión, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, Moisés, Abraham, los profetas, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no se dio a conocer como ahora es revelado. Si notan, habían unas revelaciones, pero había velo, había algo que no permitía. Dios no había mostrado claramente este misterio, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es el misterio de Cristo. Hay riquezas inescrutables en Cristo, que son de Cristo y que ahora son anunciadas a los gentiles por medio del Evangelio, las buenas nuevas, anunciando a Cristo y las inescrutables riquezas de Cristo, que son de Él. Y el versículo 9, y de aclarar a todos, mire, aclarar a todos, cuál sea la dispensación, la era, la época del misterio escondido
misterio escondido, ¿desde cuándo? Desde los siglos, en Dios que creó todas las cosas. El Dios que estuvimos hablando es este Dios del que está hablando Pablo. Y ese misterio estaba escondido, lo tenía guardado él. Dice, versículo 10, con un propósito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer ¿cómo? Por medio de la iglesia. ¿A quién? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note el propósito de Dios, revelarse en Cristo desde la eternidad. Y note, mira el versículo siguiente, conforme al propósito eterno que hizo, otra vez, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. No hay otra forma. Por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pablo estaba sufriendo a causa de anunciar el evangelio a los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y todo lo que Dios se había propuesto en Cristo para la iglesia desde la eternidad, para manifestar la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Y la iglesia es iglesia por medio de Cristo, gracias a Cristo. La iglesia nace en Cristo. La iglesia es el resultado del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? El término iglesia es eclesía, y el término eclesía del griego es convocados fuera, llamados fuera con un propósito. ¿Cómo fuimos llamados nosotros? A la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de comunión con Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? Porque un día oímos el evangelio, y el evangelio nos fue proclamado porque Cristo murió, porque Cristo fue sepultado, porque Cristo resucitó, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios, porque Cristo ha recibido nombre sobre todo nombre, porque Cristo tiene todos los poderes sujetos a Él, todos. Dice, a Él están sujetos principados y potestades y gobernadores. Todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero están sujetos a Cristo. Cristo es el Rey, Cristo es el dueño del universo. Cristo no solamente compró la iglesia, Cristo es el dueño de la creación. Cristo ahora tiene la potestad de hacer lo que Él quiera con la creación. Cristo está sentado a la diestra de Dios esperando el momento en que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un día todos los que se rebelaron, todos los que lo rechazaron, todos los que no creyeron, van a ser aplastados, van a ser enviados lejos de Él, van a ser condenados, van a recibir la consecuencia de su rebeldía. Y un día nosotros, por gracia, oímos el evangelio, porque alguien vino a predicarnos, y porque por medio de ese alguien vino la palabra, vino la luz, vino la fe, vino el arrepentimiento y vino la confesión y la rendición a la autoridad de Cristo. Y a partir de ahí, Dios me llamó fuera. Dios me trajo a Él. Dios me separó del mundo. Dios me mostró mi pecado y dijo, aléjate de tu pecado y ven a Cristo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? Los santificados en Cristo Jesús. Y mire la siguiente expresión, llamados a ser santos. Pablo le dice lo mismo a los romanos en Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
La iglesia está conformada por personas que fueron llamadas. Mire cómo en esa expresión del llamado está implícito el que mi oído fue abierto, yo escuché la voz de Dios llamándome, Él me trajo a Cristo, Cristo me rescató, Cristo me perdonó, Cristo ahora es mi Señor, ahora le pertenezco a Cristo, ahora espero a Cristo, ahora anhelo que Cristo venga, pero también, no solamente de manera individual actúa en mí, sino que actúa en otros de la misma forma, llamándolos por medio del Evangelio de la gracia, ese Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo vino con su riqueza a suplir mi pobreza, mi necesidad, mi condición de miserable. Él la satisfizo, la llenó, la transformó. Ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora somos lo que somos porque Cristo es el que nos fue mostrado. Dios nos llamó en Cristo. Dios nos ha santificado en Cristo. Y ahora todos aquellos que son llamados, que sus oídos han sido abiertos, que les ha sido dada la fe para salvación, son los que ahora hacen parte de la iglesia de Cristo. Son la iglesia de Cristo. Son el pueblo de Dios. Son el templo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La iglesia está conformada por personas que han sido resucitadas espiritualmente, en donde Cristo habita. Ese misterio escondido y ese propósito que Dios se hizo, lo hizo por medio de Cristo. Y por esa razón, cada vez que pensemos en la iglesia, necesitamos tener muy claro, esto no es una idea nuestra. Esto no es, venga, ¿nos vamos a reunir o qué? Porque se nos ocurrió y porque, es que nosotros tenemos la necesidad de, es que yo necesito, no, la iglesia no fue creada pensando en nosotros. Dios se hizo un propósito en Cristo. Y en Efesios 1, si usted lee, ahí va a encontrar la expresión que Dios se hizo el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, y eso incluye a la iglesia. Dios puso a Cristo como la cabeza y todos los miembros, los creyentes, son miembros del mismo cuerpo, un solo cuerpo, una sola cabeza, unidos a Cristo cuando antes estábamos dispersos. Dios se propuso revelar sus atributos, su gloria, su poder, su infinita sabiduría, esa sabiduría inalcanzable. Él estableció un orden, Él dispuso que las cosas fueran de la manera que Él quiere que sean para su iglesia, para que el mundo pueda ver, pero no solo el mundo, los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay poderes angelicales, hay poderes celestiales, a los cuales Dios les quiere mostrar su multiforme sabiduría por medio de su iglesia. Dios sabe cómo es que las cosas deben hacerse. Dios sabe cómo es que es mejor. Dios sabe quién hace qué, cómo se hace, y eso está escrito en la palabra. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué razón vemos todo lo que vemos hoy en día? No solo aquí en Cali, en cualquier parte del mundo. Montones de iglesias, pseudo iglesias, sectas, y todas diciendo que tienen la verdad, que el Señor está ahí, que ellos proclaman la única verdad que existe. Entonces la pregunta es, si eso es así, ¿por qué no están juntas? Si eso es así, ¿por qué no se buscan unir
para glorificar al único Dios que existe y para proclamar la única verdad que existe. ¿Por qué? Porque hay quienes llegan a un sitio y dicen, no, esta sí es, pero esta se va a llamar así. Y si usted está de acuerdo con nosotros, venga para acá. Y si no, bien pueda, váyase a donde usted quiera. La actitud de alguien que se dice siervo de Cristo, que proclama la verdad de Cristo, llama a Cristo, llama a la verdad que está escrita, advierte que nadie tiene la potestad de ir a hacer lo que quiere, de buscar lo que le gusta, sino que tiene que venir a Cristo. Y si ese viene a Cristo, si ese reconoce la verdad de la palabra, entonces tanto ellos o tanto ese como nosotros vamos a estar unidos. Pero ¿en dónde se empieza a hacer la división? ¿En dónde empieza a desmembrarse el cuerpo? ¿En dónde aparecen todos esos grupitos que suman 100 allí, 20 allá, 300 por allá, 5,000 por allá? Cuando la mentalidad y la voluntad del hombre se imponen sobre la voluntad de Dios. Cuando no, a mí no me parece, entonces yo no estoy de acuerdo, y como yo no estoy de acuerdo, entonces lo siento mucho, pero yo, porque son ideas humanas. Pero cuando se trata de la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pues definitivamente hay que ponerse del lado de la verdad, mantenerse en la verdad y suplicar al Señor, que es el Señor verdadero, la vid verdadera, la luz verdadera, y Dios, el Dios único y verdadero, el Dios de verdad, el Dios que no miente, que nos guarde en esa verdad, que nos sustente en esa verdad y que nos permita proclamar esa verdad, para que independiente de aquel que quiera oír esa verdad y seguirla, bien, y si no, no podemos hacer más que orar por ellos y pedir misericordia al Señor por aquellos que necesitan entender la verdad. Y en su momento, el Señor va a venir y va a poner en orden todo este relajo que hay. Pero lo que sí debe ser muy claro para nosotros es, Dios tiene una verdad y necesitamos conocer esa verdad y ceñirnos a esa verdad y pedirle a Él que se revele a través de las Escrituras, para que cuando pensemos en la congregación, en la iglesia, en el testimonio de Dios en la tierra, ese testimonio se conforme a la voluntad que Él ha expresado en su palabra, y su nombre sea glorificado y su presencia esté garantizada en medio de los suyos. Ojalá eso llene nuestros corazones, eso nos lleve a orar y a decir, Señor, realmente guarda mi corazón, prepárame para oír tu verdad, y cuando haya algo que no me parezca, Señor, que sea lo suficientemente humilde como para decir, no estoy de acuerdo, o no me parece, o no me gusta, pero si tú quieres que así sea, Señor, lo voy a hacer por causa de tu nombre. Porque ahí es donde empezamos muchas veces a bajar la mirada y empezar a decir, no, es que él dice que eso es así, pero a mí, yo no estoy de acuerdo con él. Pero si lo que él me está diciendo es lo que está escrito, entonces, como dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Porque hay cosas en las cuales muchos empiezan a decir, ¿qué? No quiero, no me parece, eso es exagerado, ya eso es fanatismo. ¿Ok? El Señor nos guarde y nos guíe para que todo se haga conforme a lo que Él ha dicho y no lo que a mí me suena o me parece o me gusta.